Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie por reverencia, por respeto a Dios, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Soberano y eterno Dios, te damos gracias en esta oportunidad que nos concedes de estar reunidos los hermanos. Gracias, Padre nuestro, muchísimas gracias. Gracias por el cuidado que aún tienes de nosotros. Gracias por traernos hasta aquí. Gracias porque definitivamente, Señor, te necesitamos. No podemos vivir sin ti. Te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias por nuestras familias, Señor. Te damos gracias, Padre de la Gloria, por haber puesto en nuestro corazón el querer como el hacer y llegar aquí hasta esta hora, Señor. Gracias por los vecinos, Padre de la Gloria. Gracias por la tranquilidad que se siente. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestros medios. Gracias porque aquí sentimos, Señor, que tu presencia está. Gracias por habitar en nuestros corazones, por concedernos una vez más la oportunidad de reunirnos y porque tu palabra declara que donde están los hermanos juntos y en armonía, allí derramarías tu bendición y vida eterna. Concédenos alcanzarla, mi Señor y Dios. Bendice los que hemos llegado, Padre eterno. Bendice los que vienen en camino, Señor. Y aquellos que no vendrán, por favor, visítales donde quiera que se encuentren. Sana, por favor, al enfermo. Liberta al cautivo, mi Señor. Consuela al afligido, Padre. Te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Les invito así puestos en pie, por favor, vamos a abrir la escritura. Vamos a hacerlo en el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Libro de los Hechos. Vamos a leer en el capítulo 2, verso 43. Hechos capítulo 2. Verso 43. Gloria a Dios. Libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Capítulo 2, verso 43. El acontecimiento que vamos a leer ocurre inmediatamente después de que el Espíritu Santo ha caído sobre los discípulos y se levanta el apóstol Pedro a dar el primer discurso, ¿sí? La primer prédica. Después de que da esa prédica que dice, da a conocer lo que ha ocurrido, lo que ocurrió con mi Señor Jesús. Entonces dice la palabra del Señor de que la gente le pregunta, ¿qué haremos? Ya arrepentidos y compungidos su corazón. Y Pedro les dice que se arrepientan primero y que luego se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿sí? Luego de que habla el apóstol Pedro estas palabras, dice la escritura de que recibieron la palabra y se bautizaron. Y que eran alrededor de 3,000 personas las que estaban allí. Ahora sí vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 2, verso 43. Dice la palabra del Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una vez más. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Que Dios añada bendición a nuestras vidas a través de la lectura de su palabra. Vamos a ponernos cómodos, por favor. Gloria a Dios. Quiero llamar su atención a la obra del Espíritu Santo, ¿sí?
Nosotros leemos la Escritura y cada palabra que está ahí escrita tiene un propósito, tiene un objetivo. Y dice la Escritura de que es inspirada por Dios y útil. ¿Sí? ¿Es útil? Sí, señor. Amén, es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Entonces, cada palabra escrita en la Biblia debe tener un valor importante, ¿sí? Debe ser tan importante en nuestras vidas que deberíamos constantemente estar en la búsqueda de la palabra del Señor. Constantemente deberíamos de estar dispuestos no solamente a abrir la Biblia, no solamente a pasar letras, no solamente a leer, sino que deberíamos de estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, ¿sí? A estar dispuestos a qué es lo que Dios quiere hablarme, qué es lo que Dios tiene para decirme en el día. Porque Dios sigue siendo vivo, ¿sí? Sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Mi Señor sigue haciendo la obra de la misma manera. Así como vino en el día de Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, dice la Escritura que fue como un viento recio que soplaba y que descendieron como lenguas de fuego y se asentaron sobre las cabezas de cada uno de los que estaban allí. Eso ocurrió un día y debe volver a ocurrir. En cada edad, en cada tiempo, en cada generación, en cada iglesia. ¿Por qué debe ocurrir, mis amados? Porque mi Señor no cambia. Dice la palabra de Dios de que en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Alabanzas a su nombre. Jesucristo vive y reina por los siglos. Alabado sea el Señor. Y viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y empiezan, dice la Escritura, que descienden del aposento alto. Y descienden de cierta manera, ¿sí? Como que se tambaleaban y algunos se burlaban de ellos. Y decían, oh, estos están ebrios. Pero uno de los apóstoles dice, no, mi amado, no estamos ebrios. Lo que ocurre es que la palabra de Dios vino a cumplimiento. Hoy día la gente nos ve, la gente mira como el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha transformado, nos está cambiando, cómo el Señor nos permite cambiar nuestra actitud. Y la gente a veces nos mira y se burla de nosotros. A veces no se burla, a veces están en incógnita. ¿Qué es lo que ocurre contigo? A veces se preguntan, ¿pero por qué eres así? Ahí es donde nosotros no debemos callar. Ahí es donde nosotros debemos decirle un momento. Algo ocurre con nosotros. Algo ha ocurrido conmigo. Aleluya. Cuando me preguntan a mí, yo tengo el placer, tengo el privilegio y tengo el honor de decir, Jesucristo es real. Jesucristo vive. Ese sacrificio de hace 2000 años en la cruz del Calvario tiene poder en este día. Alabado sea Dios. Dice que cuando eso ocurrió, cuando llega el Espíritu Santo y desciende, entonces dice, y sobrevino temor a toda persona. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre los hijos de Dios, entonces temor acoge a las personas a su alrededor. ¿Y cuál era el temor? El temor de que el Espíritu Santo hiciera lo que dice en la palabra que va a hacer. Que trae al descubierto aún las intenciones de nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por quién? La Escritura dice, por los apóstoles. Alabado sea Dios. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, por favor, ¿me acompañas?
Segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 en adelante, pero vamos a hacer énfasis en el verso 3 y 4, ¿sí? Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, del verso 1 al verso 4. Dice así la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Estaba el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia de Corinto, ¿sí? Estaba dirigiéndose a ellos porque iba a volver a visitarles. Entonces les dice en el verso 3: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. ¿Qué estaba buscando la iglesia de Corinto? Estaba buscando, ¿sí?, a ver cómo sonsacaban, si era cierto que era el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, o si era solamente lo que Pablo quería que decía. La iglesia quería verlo y dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Alabanzas a Dios. Ahora préstame por favor tu atención, ¿sí? Ahora ratico leíamos, decía, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? En este texto que estamos leyendo en Corintios, podríamos decir, y muchas palabras salían de la boca de Pablo, y muchas cartas Pablo escribía, ¿sí? Pero entonces las señales eran hechas por los apóstoles, ¿sí? Porque era lo visible, era lo que la gente veía a los hombres haciendo un trabajo. En la iglesia de Corinto la gente oía a Pablo hablar, era la voz de Pablo que escuchaban. Pero entonces dice el apóstol Pablo: pero buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Amén. Hablaba Pablo, se oía la voz de Pablo. Predicaba Pablo, podríamos decir, claro, predicaba Pablo, la voz que se oía era la de Pablo. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dice: pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Ahora, el apóstol Pablo hubiese podido decir: ¿ustedes buscan una prueba de que habla Cristo en mí? Pues Cristo es poderoso en mí. Pero no lo dice de esa manera. El apóstol Pablo no enfoca su mirada en él. El apóstol Pablo no dirige la atención de la audiencia hacia Pablo. Espero hacerme entender. El apóstol Pablo dice: ustedes oyen la palabra que predico. Y es palabra poderosa porque no es el poder del Espíritu Santo en Pablo, sino que es el poder del Espíritu Santo en el oyente. Es el poder del Espíritu Santo en la persona que presta su oído cuando se predica la palabra de Dios. Nosotros decimos: hay poder en el nombre de Jesús. Amén, hay poder. Pero ese poder se manifiesta, ese poder se revela en el oyente. A veces hay personas que buscan una oración. Hermano, por favor, ore por mí. Pero a veces vienen buscando oración porque alguien les dijo que pidieran oración. O sea, solamente lo hacen porque alguien les dijo. Y puede ser el ministro más ungido, puede rociarle un litro de aceite ungido y no va a pasar nada.
dice, oh, seguramente el orador no estaba ungido en ese momento, o hizo algo mal y entonces por eso no ocurrió nada. Pero el apóstol Pablo dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver más allá. Que como decía ahora mi hermano, no vamos a oír el culto, vamos a hacerlo, vamos a hacer el servicio. Que el culto no es el predicador leyendo una escritura y enseñando algo, no. El servicio tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, dispuestos desde casa, antes de salir de casa, orando, disponiéndonos delante de Dios. Y cuando llegamos al servicio, un hermano toca un instrumento, canta unas alabanzas. Entonces no enfocarnos en cuál es la forma que lo hace, sino que recordar, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. El poder de Dios se manifiesta no de afuera, ¿sí?, hacia adentro, no. El poder del Espíritu Santo se manifiesta desde dentro del corazón hacia afuera. Alabanzas al Señor. Continúa el verso 4, ahí primera a los Corintios capítulo 13, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿de quién está hablando? De nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y usted diga, hermano, Él no fue crucificado en debilidad. Sí, Él fue crucificado en debilidad. Y te voy a decir por qué. Porque era Dios mismo hecho carne, pero se entregó a sí mismo como hombre. Se entregó en debilidad, se entregó como hombre. Porque siendo Dios hecho carne, tenía poder para no dejarse crucificar. Pero decidió padecer como hombre por amor a ti, mi hermano. Decidió padecer como hombre por amor a mí. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque aunque fue crucificado en debilidad, fue crucificado, sí, Señor. Fue muerto, sí, Señor. Fue sepultado, sí, Señor. Pero la sepultura no pudo detenerlo. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, dice la palabra de Dios, resucitó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Resucitó en poder, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Aleluya. Pues también nosotros somos débiles en Él. Aleluya. Y esa es la parte que a veces no nos gusta. Reconocer que somos débiles en Él. A veces pretendemos ser fuertes. Pero el apóstol Pablo dice, no, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque es que su poder se perfecciona en mi debilidad. Aleluya. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero, aleluya, pero la promesa de Dios, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Aleluya. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Hay poder de Dios? Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde tenemos que ir a buscar el poder? ¿En qué campaña? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Nosotros tenemos que tener las cosas claras. No es el creyente busca las señales, no. Escrito está, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Aleluya. Volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 2, nuevamente el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces volvemos, sí, y preguntamos, ¿realmente las señales eran hechas por los apóstoles?
¿Realmente eran los apóstoles los que hacían la señal? ¿O era Dios mismo a través de ellos? Alabanzas a Dios. Entonces no es el libro de los hechos de los apóstoles, ¿ves? Es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Hoy día, cuando algo extraordinario ocurre, en nuestra mente, en nuestro corazón debe ser eso claro. Es Dios mismo en la escena. Es el poder de Dios. Si alguna consolación, dice la Escritura, si algo bueno, si algo digno, aleluya, en esto pensar. ¿Por qué? Porque es que no es de nosotros. No es del ser humano, es directamente de Dios. Gloria al Señor. Continúa la palabra del Señor. Después de que esto ocurre, ¿sí? Ojo, están ocurriendo señales y maravillas. En el capítulo 3, ahí de los Hechos, el verso 1, dice la palabra del Señor, Pedro y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Apóstoles, ¿sí? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Gloria a Dios. Un hombre necesitado, un hombre enfermo, buscando, esperando recibir algo. ¿Sí? Esperaba recibir de ellos algo. Ahora, si hubiese sido algo de parte del hombre, que hubiera recibido, dinero, limosna, ¿sí? Alabanzas al Señor. Que Dios nos permita mirar un poco más allá. Si hubiese sido que iba a recibir de los hombres, hubiera recibido solamente dinero. Dinero suficiente para comer algo, para disfrutar un momento y ya está, se acaba el dinero. Pero resulta que no era el hombre, aleluya. Pero resulta de que no era el poder del hombre, no era la palabra del hombre, no eran las maravillas del hombre. Entonces no recibió de Pedro y de Juan, porque continúa diciendo el verso 6, mas Pedro dijo algo. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Un hombre sentado a la puerta del templo esperando recibir algo. Esperando recibir de ellos algo. Hay gente que espera recibir reconocimiento del hombre. Y como quiere recibir reconocimiento del hombre, entonces habla conforme el hombre quiere escuchar. Y el hombre se siente bien y le dice, oh, qué bien estuvo. Oh, cómo lo hiciste de bien. Si el hombre quiere recibir reconocimiento de hombres, solamente basta con que diga lo que él quiere escuchar y ya está. Pero cuando el ser humano, cuando el individuo, cuando el Hijo de Dios, lo que quiere, lo que anhela es recibir de Dios algo, aleluya, entonces no está tan preocupado de quien escucha y recibe con gusto, sino que está más preocupado de agradar al Dios y Padre Celestial. Que Dios nos ayude, que esa sea siempre nuestra actitud. Porque déjame decirte, cada persona es un mundo aparte, ¿sí? Cada persona es diferente y tener contentas a todas las personas es casi imposible, ¿sí? Yo diría que es imposible. Porque cada uno piensa diferente. A uno le gusta así, a otro le gusta así, diferente. Pero nuestra vida no debe tener esfuerzo, no debe esforzarse en agradar a los hombres.
Tu vida y la mía deben ser dispuestas para agradar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro de una vez le aclara al hombre, ¿sí? Aquel que estira la mano le aclara y le dice: no, mi amigo, qué pena con usted, pero ni de Juan ni de mí va a recibir nada porque no tenemos dinero. Pero hay algo maravilloso, dice el apóstol Pedro: lo que tengo te doy. A veces hemos escuchado que se cita de lo que tengo te doy, pero no dice así la escritura, no es de lo que tengo, dice es pero lo que tengo te doy. Y suelta esa expresión maravillosa y dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Alabanzas al Señor. Ahora, depende de lo que vengo a buscar, eso mismo recibo. Si este hombre que está sentado a la puerta se queda cerrado, ¿sí? O sea, se cierra su mirada solamente a la economía, entonces diría: no, me fue mal. Imagínense, veo venir dos pastores, dos predicadores, dos evangelistas, y estiro mi mano y no tenían nada en los bolsillos. Me fue mal, diría el ser humano. Pero el ser interior, aleluya, ¿sí? Ahora nosotros diríamos: no, hermano, usted se equivoca, porque el ser humano es el que recibe sanidad en el cuerpo. Ahora, el cuerpo se sana, sí, sus tobillos son afirmados, sí. Pero ocurre algo maravilloso después de eso. Dice la escritura, el verso 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. O sea, hasta allí está la sanidad del cuerpo, ¿sí? Pero inmediatamente después ocurre algo maravilloso. Dice el verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. ¿Ocurrió algo maravilloso? Claro que sí. Porque era un hombre que siempre estuvo a la puerta del templo. Era un hombre que llegaba hasta la puerta. Un hombre que no había podido avanzar, dar el paso hacia adelante. Era un hombre que no había podido ingresar. Ahora usted me dirá: hermano, pero era una iglesia. Simboliza, ¿sí?, el lugar santísimo. Si traemos eso al presente, aún en este día, hay personas que entran en la iglesia, pero hasta allí no más. No han atravesado ese lugar, ese marco, esa puerta, no lo han pasado. Se quedan allí solamente haciendo parte de una iglesia. Este hombre recibió, aleluya, el ser interior de él recibió algo adicional. Dice la palabra: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, aleluya, andando y saltando y alabando a Dios. Su ser fue transformado. Su ser recibió poder, aleluya, poder del Espíritu Santo. Ya no se quedó en la puerta. Aleluya. Escuchaba un predicador y decía: cuando alguien está en la puerta, se puede dar cuenta de qué ocurre afuera y qué ocurre adentro, ¿sí? O sea, si está en la puerta, puede echar un vistazo dentro y mirar lo que ocurre afuera. Pero no participa de ninguno de los dos, ¿sí? Está afuera, participa del mundo. Y se para en la puerta, pero no ingresa a participar de la santidad, no ingresa a participar del Espíritu Santo, no ingresa a participar de la obra maravillosa de Dios.
Y le llegó el tiempo a este hombre. Aleluya. Le llegó el momento. Oh, gloria a Dios. El momento en el cual ya no iba a ser igual. Ahora, en lo físico ya no necesitaban llevarlo. Dice la Escritura que a él lo ponían a la puerta. Ya no necesitaba valerse de alguien más para que lo llevara hasta allá. Ya iba a poder ir solo. Aleluya. Ya la llegada hasta el templo no era para recibir limosna. Ya iba a llegar al templo para dar alabanza a Dios. Amén, amén. El verso 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ya este hombre tenía un testimonio. Aleluya. Ya este hombre tenía algo de lo que la gente hablaba. Y le reconocían, dice el verso 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Asombro y espanto. ¿Por qué asombro y espanto y no solamente asombro? Porque asombro produce que un cojo camine normal. Asombro produce que un ciego vea. Asombro produce que un mudo hable. Asombro produce que un enfermo sea restaurado. Asombro produce que un muerto sea resucitado. Pero que un hombre que ha estado muerto en sus delitos y pecados sea restaurado en santidad, eso produce espanto al mundo. Aleluya. La gente se asusta y dicen, es que le lavaron el cerebro. Véalo, ya está igual que los otros. Y la gente se espanta de eso. Y más tremendo aún, dice, no, yo no quiero acercarme allí porque de pronto me hacen igual a conmigo. Y si supieran lo que realmente ha ocurrido con nosotros, si supieran lo que realmente ha ocurrido en nuestras vidas, si no solamente miraran de lejos, sino que se acercaran a nosotros, si pudieran sentir, si pudieran compartir con nosotros al menos un momento, el espanto se iría, aleluya, y se produciría una sed tal que tendrían que buscar de la fuente de vida eterna. Se produciría tal sed que dirían, yo quiero ser como tú. Alabanzas al Señor. Si nosotros pudiéramos decir entonces, es que no soy yo, mi amado, es el poder del Espíritu Santo el que ha transformado nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cuando esto ocurre, cuando este hombre se sana, la gente en el templo se agolpa alrededor de él, de Pedro y de Juan. Entonces él dice, empieza a predicarle, le dice, ¿por qué se asombran? No he sido yo el que hizo eso, no somos nosotros, ha sido Dios. Y lo hizo Dios a través de nuestro Señor Jesús. Alabado sea el Señor. En el discurso, en el capítulo 3, el versículo 19 en adelante, está hablando Pedro, no le está hablando al incrédulo, está hablando dentro del templo, ¿sí? Y dice, capítulo 3 de los Hechos, verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, no le estaba hablando a los de afuera,
Estaba hablando a los que estaban dentro del templo. Y uno diría, no, pero si están en el templo no necesitan arrepentirse y convertirse. Se requería algo más, ¿sí? Porque ya no iba a ser la tradición la que dominaba. Ya no iba a ser solamente la doctrina, la tradición, el dogma de la iglesia. Ya iba a ser un paso más arriba, un paso más alto. Ya no iba a ser solamente cumplir los requisitos de la iglesia. Iba a ser lleno, la llenura del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, aleluya, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Alabanzas al Señor. Y uno dice, pero hermano, ¿y entonces qué hacían en el templo? ¿No se leía en el templo los pergaminos? ¿No había un ritual completo acerca de las cosas de Dios? Entonces, ¿qué se estaba haciendo? Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos ayude a nosotros para poder comprender realmente cuál es nuestro oficio, cuál es nuestro lugar. Que Dios nos ayude a comprender que no estamos haciendo parte de una organización, que no estamos haciendo parte de una denominación, que no estamos haciendo parte de una logia, no. Que podamos comprender que somos parte del cuerpo de Jesucristo. Y como parte del cuerpo de Jesucristo, el Señor requiere santidad. Que Dios nos ayude. Porque un club acepta a las personas, ¿sí? De todas maneras, ¿sí? Vengan. Ahora sí, eso sí, muestran el reglamento y cumplan estos requisitos y ya está. Pero este no es un club. Hay un himno precioso que se canta y dice: esta es la novia del Señor. Y cuando se dice esta es la novia del Señor, entonces se continúa ahí en el cántico, dice: Él la compró, aleluya. Y la compra fue a precio de sangre. Y fue comprada para ser presentada delante de Él como una novia sin mancha y sin arruga. Nosotros no somos parte de cualquier iglesia, no. Somos parte de Jesucristo. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia. Disculpe, ¿y usted no bebe? No. ¿Ah, te lo prohíben en la iglesia? No, en la iglesia no prohíben nada. Pero es que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y no voy a permitir que el alcohol queme mis neuronas. No voy a permitir que el alcohol dañe mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Oiga, ¿pero usted no fuma? No, no fumo. ¿Se lo prohíben en la iglesia? No, no me lo prohíben.
sino que yo quiero conservar el templo del Espíritu Santo en sanidad. Aleluya. Él me lo entregó sano, yo se lo entrego sano. O sea, no es que nos prohíban, ¿ves? Es que nosotros comprendimos quién somos. Y cuando se comprende, se persuade el individuo. Y cuando está persuadido, no hay quien lo haga cambiar de opinión. No importa cuánto te insistan. Alabanzas al Señor. Al principio te van a insistir mucho. Te van a insistir y lo harán una y otra vez. Pero luego llega el momento en el cual ya no te vuelven a ofrecer. Ya te ven y saben de que tú no lo haces. Que Dios nos ayude, que Dios nos conceda ese privilegio enorme de poder comprender quién somos. Entonces le habla el apóstol Pedro a la congregación y es hermoso. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Pecados en la congregación? Sí, porque pecado es incredulidad. No habían creído en Jesucristo. Alabanzas al Señor. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Cuándo anunciaron a Jesucristo? Cuando Moisés dijo, porque el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿Había sido anunciado? Amén. Y era tan tremendo este profeta que iba a ser levantado, que dice, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Les estaba diciendo, ¿sí? Y les estaba dando una profecía. Ojo, les estaba hablando al pueblo de Israel, ¿sí? Estaba hablándole al pueblo de Dios, al Israel físico. Y les decía, tienen que aceptar, tienen que oír la voz del Señor Jesús, porque si no la oyen van a ser desarraigados del pueblo. Y era tremendo. Era tremendo para ellos. Para nosotros es fácil hoy día. Nosotros oímos hablar del Señor Jesús y decimos, amén, mi Señor y Salvador. Pero para ellos era difícil. ¿Y sabes algo tremendo? Aún hay tiempo para los que no somos parte de ese pueblo judío, ¿sí? Aún hay tiempo para los gentiles. Aún en este día hay tiempo, hay oportunidad de que se conviertan a Dios. Pero va a llegar un momento en el cual ese tiempo se cierra, ese tiempo termina. Cuando el tiempo de los gentiles termine, empieza el tiempo de los judíos. Y el tiempo para los judíos está próximo. O sea que nos corresponde a nosotros velar sin cesar. Un día aceptamos a Jesucristo, gloria a Dios por ello. Pero nos conviene mantenernos firmes y sin fluctuar. Mantener firme esa confesión, esa profesión que hicimos. Cada día se torna más difícil. Pero hay que hacerlo, mis amados. Dios no nos escogió simplemente así al azar, no. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabe que somos capaces de levantar como una bandera el nombre del Señor Jesús. Estaba el apóstol Pedro en el templo compartiendo el evangelio. Entonces llegan los sacerdotes con el jefe de la guardia
y les echan mano, ¿sí? Dice en el capítulo 4, el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. ¿Qué hicieron con Pedro y con Juan? Los apresaron. ¿Qué delito estaban haciendo? Estaban compartiendo la vida, aleluya. Estaban predicando el evangelio y los metieron a la cárcel. El verso 5 dice, el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, aleluya, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Anteriormente habían sido 3,000, ahora ya iban 5,000 más. Aleluya, gloria a Dios. ¿Hay poder en el nombre de Jesucristo? Amén. ¿Hay poder en la palabra de Dios predicada? Amén. Claro que sí. ¿Por qué, mi hermano? Porque es que la palabra no se predica solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron. Estoy leyendo el verso 7, préstame por favor atención a la pregunta, ¿sí? Es una pregunta, pero realmente son dos en una. Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Preguntan, ¿quién les autorizó? ¿Quién les dio poder? ¿O en qué nombre? ¿Sí? O sea, era la pregunta. ¿Quién les da la potestad? ¿Quién les da el poder para hacerlo? ¿O en qué nombre lo hicieron? Ante esa pregunta pudieron haber respondido, la potestad es de Dios, ¿sí? Y esa respuesta hubiera sido amén. ¿Era de Dios? ¿Era poder de Dios? Amén, poder de Dios. Pero como les preguntaron en qué quién les dio la potestad, con qué potestad o en qué nombre, dice el verso 8, entonces Pedro, no lleno de emoción, ¿sí? Pedro, no lleno, ¿sí?, de su humanidad o de su conocimiento o de su razonamiento, no. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, aleluya, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Pedro hubiera podido decir, es por potestad de Dios, ¿sí? Pero Pedro no solamente dice que es potestad de Dios, sino que les llama la atención. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Después de que dice esto, continúa en el verso 11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Hay otro nombre? No lo hay. Solamente Jesucristo. Es el nombre en el cual hay salvación.
No el nombre de la iglesia, no el nombre de la denominación, no el nombre del pastor, no el nombre del profeta, no el nombre del apóstol, no. Solamente hay un nombre en el cual hay salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación. Entonces viendo, dice el verso 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y como este hombre que había sido sanado era un hombre mayor, no podían decir nada, porque todos se dieron cuenta del milagro. Entonces hacen algo, dice el verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era la amenaza? Ojo, le estaban diciendo Pedro y Juan, si ustedes quieren seguir predicando, prediquen, pero no prediquen en el nombre de Jesucristo. Pueden predicar, pueden gritar, pueden ayunar, pueden hacer lo que quieran, pero no mencionen el nombre de Jesucristo. Y llamándolos, verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pregunto, ¿se puede predicar el evangelio sin mencionar a Jesucristo? O sea, se pueden contar historias, ¿sí? Pero si no se menciona a Jesucristo, no es el evangelio, no son las buenas nuevas. ¿Se puede dar una buena conferencia sin mencionar el nombre de Jesucristo? Claro que sí. Pero no hay vida, no hay salvación. Después de la amenaza, dice el verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Salen los apóstoles Pedro y Juan amenazados de la cárcel. Ojo, los acaban de soltar de la cárcel, ya pasaron un día en la cárcel, una noche en la cárcel, y los sueltan, pero los sueltan amenazados. ¿Y saben lo que hacen Pedro y Juan después de la amenaza? Dice el verso 23, ahí mismo Hechos capítulo 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Eran dos apóstoles, llegaron donde los demás, se reunieron y les contaron. Les dijeron, amados hermanos, nos acaban de amenazar. No vamos a poder seguir predicando en el nombre de Jesús, dicen ellos. Pero dentro del corazón de Pedro, dentro del corazón de ellos, había algo que les impedía vivir sin pronunciar el nombre de Jesucristo. Y ellos, dice el verso 24, habiéndolo oído, ¿sí? El resto de los discípulos, ¿sí? Y ellos, habiéndolo oído, aleluya, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, verso 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Que Dios nos ayude. Están orando, ¿sí? Los discípulos reunidos en oración. Podrían haber dicho: oh Señor, mira sus amenazas. Quítalos de aquí. Hazles cambiar el pensamiento para que no nos amenacen. Hubieran podido decir: Señor, enciérranos en un lugar para que no corramos peligro. Hubieran podido decir: Señor, llévanos lejos, cámbianos de ciudad, cámbianos de país. Pero no dijeron eso. Ahora, Señor, verso 29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Aleluya. ¿Miedo? No había miedo. Mis amados, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en ti, no importa quién se pare delante de ti. No importan las amenazas. Si Dios es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pedían? Aleluya. Pedían el respaldo de Dios. Le oraron a Dios y le dijeron: Señor, nos amenazaron, nos prohíben pronunciar tu nombre, Jesucristo, pero no vamos a acceder a las amenazas. Vamos a seguir adelante. No te vamos a pedir, Señor, de que nos muevas del lugar. Te vamos a pedir que respaldes, aleluya, que respaldes tu obra, que respaldes aquellas cosas que has venido haciendo. Concede que tus siervos, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señor, algo te pedimos: que extiendas tu mano hacia nosotros, que extiendas esa mano poderosa y que pueda manifestarse, seguirse manifestando esas señales y esos prodigios. Termina el verso 31 diciendo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Que así sea. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Padre nuestro, realmente queremos más de ti. Realmente queremos habitar en tu presencia. Dios Todopoderoso, te necesitamos, Señor. Padre, queremos ser fuertes, Señor. Padre de la gloria, queremos ser dignos representantes de ti. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Respalda, Señor, tu obra. Padre mío, estamos aquí en esta hora, un puñado de tus hijos congregados. Tu palabra declara que cualquiera, Señor, que al que creyere, sí, a cualquiera, al que creyere, Señor, que estas señales seguirán. Padre mío, tu palabra también dice que si dos nos ponemos de acuerdo en algún asunto aquí en la tierra, tú lo harías en el cielo.
Padre mío, yo no sé qué hay en los corazones de mis hermanos, tú lo sabes. Pero si hay en alguien más, Señor, ese deseo en su corazón de continuar adelante. Si alguien más desea, Señor, continuar el trabajo que se ha venido haciendo, concédele, Señor, de nuevo para seguir avanzando. Concede, Señor, que tu mano se extienda hacia él, que tu mano se extienda hacia ella, Señor, y que sigan haciéndose obras grandes y maravillosas. Padre mío, la edad en la que estamos es una edad necesitada, Señor, una edad adulterina y perversa, Señor, una edad oscura. No pedimos que nos saques de aquí, mi Señor, no te vamos a pedir, Señor, llévanos. Te pedimos, por favor, Señor, extiende tu mano hacia nosotros. Que la obra que se está haciendo, Señor, pueda ser respaldada, como dice tu palabra, Señor. Que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre mío, extiende tu mano, por favor. Extiende tu mano hasta este lugar, Señor. Inclina tu rostro, Señor. Míranos aquí, mi Señor y Dios, necesitados de ti. Unánimes, Padre de la gloria, con un mismo sentir. Y así como ocurrió, Señor, allá en ese aposento alto en Pentecostés, como un viento recio llegó, Señor, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Señor. Así como ocurrió, Padre de la gloria, ese día, que ocurra en este, por favor. Padre mío, que se pueda sentir, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda sentir en su corazón como ese viento recio que sopla, que sacude, Señor, que despierta. Que así sea, mi Señor y Dios, con cada uno de nosotros. Tu palabra declara que después de que hubieron orado, Señor, el lugar donde estaban tembló. Concede que haya un sacudimiento en cada uno de nosotros, Señor. Que nos sacudamos una vez más. Que una vez más nos afirmemos a ti. Que una vez más estemos afirmados en amor, en santidad, en valor, en palabra. Aleluya. Que una vez más podamos estar afirmados en ti, mi Señor Jesucristo. Concédelo, Señor y Dios. Concédelo, mi Señor. Te lo pedimos en acción de gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.